porque quería dejar, digamos, dicho que en general estoy viendo en las estadísticas que no están viendo la teórica o que las están viendo muy pocas personas antes de la clase. Y eso, bueno, antes de la clase quedamos acá sincrónica. Y eso en general no es bueno porque uno entra medio despistado a la, a la práctica, y yo por otro lado entro suponiendo que ustedes han pispeado la teórica, que aunque sea vieron se puede ver velocidad alta o leer solo las hojas de lo que escribo, y, y esto de que entren sin ver la teórica, digamos, me descoloca a mí también, porque yo por ahí supongo que ustedes la vieron. Así que mi recomendación es que de una manera u otra, o sea, viendo las hojas o viéndolas a alta velocidad, tengan idea de qué se trata, porque si no es todo más difícil. Bueno, suficiente sermón. ¿Alguna duda que quieran sacarse? Ahora de la teórica no puedo preguntar porque no sé si alguno la vio. Eh, pero de la práctica puede ser cualquier duda. ¿Alguna duda? Aunque sea vieja. Por ahora no. ¿Cómo? Por ahora no, por mi parte. Ajá. Bien, entonces, Buenas tardes, profe. No, lo mismo le iba a comentar yo. De lunes a miércoles se me complica bastante e incluso no pude terminar de ver la teórica, vi los 2 videos primeros nada más. Así que bueno, sí, esta vez me atrasé en la parte teórica. No está bien, llegué solamente hasta donde empezaba justamente con curvatura en R3. está bien. Que dio algunas definiciones. Y lo que sí veo es que nos manda a ver muchas cuestiones en el apunte. Claro, pero Así que, bueno. esas son, está bien que lo comentes, porque eso más que nada son demostraciones teóricas por ahí, Ajá, que, que son largas, un poco tediosas, para dar en vivo, como estaba esa teórica, estaba en vivo. Entonces, la parte más formal, que en principio para aprobar los parciales no es necesaria, algunas son necesarias para aprobar los finales, pero ajá, al que, por ejemplo, eso le puede interesar a alguien que es curioso, que le interesa saber el porqué de ciertas cosas, o en algunos casos porque entra en el final y que, bueno, es necesario, pero no es necesario por ahí en ese momento. Y entonces yo digo, bueno, los detalles de esto están en el apunte teórico que igual lo escribí yo, o sea que es en la misma tónica. ¿Está bien? sí, sí, está bien. Entonces la idea esta de volver al apunte es simplemente para ver de dónde sale por ahí la formulita final, que es la que Exactamente, tenemos nosotros para trabajar. exactamente. O sea, Bien. son un montón de cuentas que está bueno saber los pasos y está bueno entenderlos, pero es una cuestión también de formalismo, ¿no? O sea, de que si uno quiere saber, a ver, esta fórmula tan rara, ¿de dónde sale? Y no es tan difícil llegar ahí. O sea, uno mira la demostración y dice, y no, está bien, la verdad que son un montón de cuentas, pero no son cosas imposibles. Bien. Ok. ¿Bien? Bien. Entonces, si ustedes no me dicen nada, yo voy a pensaba empezar por el ejercicio 25, que era uno que había pensado en la clase pasada y no llegué. Se los muestro ahora. A ver, el 25 está acá, está una elipse, ahora la copio. X cuadrado, en vez de a cuadrado le voy a poner 2 al cuadrado. Y ustedes si quieren después lo hacen con a y b.
I cuadrado sobre B cuadrado, y le voy a poner 3 al cuadrado, igual 1. Entonces dice, parametrizar, calcular capa, y hallar máximos y mínimos de capa de T, que es la curvatura. Entonces, ya que ustedes, la mayoría, ha confesado por suerte, con honestidad, de que no habían visto o no habían visto todas las teóricas, les voy a aprovechar para mostrarles lo siguiente. Este es un archivo modificado del que está en la teórica y que intenta sacar la información que hay que mide la curvatura, que en principio es una fórmula, pero es más importante saber qué mide. Entonces, fíjense, este es un puntito, el alfa de S, y yo acá muevo el parámetro S, ¿no? Entonces, fíjense, hay varias cosas acá dando vuelta. El segmentito negro, a ver, vamos a ponerlo más acomodadito, más chiquito ahí. El segmentito negro este es el radio de esta circunferencia. Y esta circunferencia, ¿cuál es? Bueno, es la de que en la teórica está explicado con un poco más de detalle. De alguna manera, si uno hace suma acá, es la que alrededor del punto alfa de S más ajusta a la curva que hace la curva verde, que es la curva parametrizada. O sea, si yo hago suma acá un montón, en un momento se pierde. Esto está contado en la teórica con este mismo archivito. Esa es la altura, la idea de la circunferencia. Entonces, ¿cuál va a ser la curvatura? Fíjense que cuanto más se curva esto, vamos a ir más para esta esquinita, por ejemplo, que es donde más se curva, se achica la circunferencia, porque tiene que enganchar en una curva más cerrada. Entonces pero en realidad se achica, pero es la curvatura, o sea, está más curvada. Y entonces una manera de definir la curvatura es 1 sobre el radio. ¿Por qué? Porque si el radio tiende a 0, esta curva tiende a infinito, o se agranda. Si uno se acerca a este lugar, que es casi recto, vamos para ahí, no, para el otro lado, la circunferencia se hace enorme, ¿no? Y entonces 1 sobre el radio va a ser chiquitito. Chiquitito quiere decir que se curva poco. Y entonces, ¿qué más podemos decir? Bueno, esta curvatura está relacionada, se calcula con estos dos vectores, alfa prima y alfa segunda. ¿Sí? Nosotros vamos a recordar hoy la fórmula, ahora en la práctica. Y fíjense lo siguiente, bueno, la curva que está parametrizada acá no es importante, pero fíjense, esta es la curvatura, acá está la fórmula de la curvatura. Es el determinante, alfa prima por alfa segunda, dividida la norma alfa prima al cubo. Así se calcula la curvatura de cualquier curva. No hace falta que esté parametrizada por los pitagóricos, cualquier curva. Y uno hace esta cuenta y le da 2,03. Y fíjense que, vamos a sacar el texto este, tenía por ahí el radio también, calculado. A ver, vamos a sacar los vectores. Este radio debería ser, si yo hago 1 sobre esto, debería darme el radio este. O sea que del radio este debería ser, vamos a ver las propiedades, a ver el valor. Vamos a tener que ver la parte algebraica, me parece. Algebraica. Entonces voy a seleccionar este segmentito
y debería dar más o menos un medio. Vamos a ver dónde está. Acá está. 0,49, ¿no? Que es la relación, o sea, la curvatura es 1 sobre el radio de esta circunferencia. Otra manera de mirar esto es que esa circunferencia, cuyo radio define la curvatura, es, si yo agarro 3 puntos en el plano, por ahí pasa una única circunferencia. Entonces, si yo voy arrimando estos 2 puntos al punto de tangencia, que es el alfa de S, fíjense que ahí las circunferencias coinciden, ¿no? Que es como decir, cuando yo armo una circunferencia que pase por estos 3 puntitos, bueno, ahí me estoy arremando al cálculo de la curvatura, porque estoy calculando 1 sobre el radio de esta circunferencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien. Bueno. Entonces, tenemos nuestra fórmula de curvatura, que vamos a necesitar acá porque nos están pidiendo la curvatura. Era kappa, podemos ponerle kappa sub t o kappa sub alfa de t, es el determinante de alfa prima de t, alfa segunda de t, sobre la norma de alfa prima de t al cubo. Un par de cosas. Esto es solo para funciones regulares. ¿Alguno se acuerda que era una función regular? ¿Qué tenía que cumplir? Tenía que ser C1 Muy bien, alfa y tenía la que ser C1. derivada Sí, debía ser diferente del vector 0. muy bien. Bueno, en este caso es plano, así que distinto de 0 para todo t, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo acá, si alfa prima es 0, se me arruina esto. No puedo dividir por 0 acá. Me queda una indeterminación y esto no es un número, así que esto funciona cuando la función, funciones no, serían curvas regulares. Curvas regulares. Entonces ahí tenemos nuestra formulita, y que es la que vamos a necesitar. Porque no nos vamos a poner la circunferencia, a calcular la circunferencia en cada punto. Eso es algo bien geométrico, que uno tal vez lo podría hacer en un punto, pero en todos los puntos, si uno analiza eso, llega a esta fórmula. Bien, ¿eso qué requiere para nuestro ejercicio? Que hagamos qué cosa. O sea, esta fórmula requiere de una parametrización regular, ¿no? Acá hay un 2. ¿Qué tendríamos que hacer entonces con esto, que es una curva dada implícitamente? Que lo dice acá, ¿no? Si yo quiero calcular la curvatura, pero acá me dice, parametrícela primero. Si yo no tengo un alfa de t que me describe esta curva, no puedo usar esta fórmula. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Se acuerdan cómo parametrizamos una elipse? Si A por Claro, yo coseno fíjate de... que está bien lo que decís. Claro, Fíjate que yo le puse sería, 2 y 3 para que sea un claro, poco más 2, concreto, ¿no? claro, Ustedes si 2 quieren, por sí. O sea, sería alfa de t, 2 por, coseno ¿sí? de T, ¿Sí? 3 por seno de, 3, de T. Muy bien. Y t para que dé toda la vuelta entre 0 y 2pi. Esto ya lo hemos hecho, así que no voy a volver acá a por qué llegamos a esto, que creo que lo explicamos bien. Por lo menos ahí nadie preguntó nada. Lo que hacíamos era como transformar esto en una circunferencia radio 1 y ahí después despejar x. Entonces tenemos una parametrización. Esto es una parametrización regular. Se ve porque si uno hace esto al cuadrado
bueno, lo podemos ver, porque igual vamos a necesitar estas cosas. Alfa prima, alfa segunda. Entonces alfa prima de t va a ser 2 por la derivada del coseno de t, que es menos seno de t, como 3 coseno de t. Alfa segunda te lo vamos a citar también. Es derivar esto. Entonces ahora me queda menos 2 por coseno de t, coma, derivar esto, menos 3 seno de t. También vamos a necesitar alfa prima de t en norma. Esto es este tipo al cuadrado, o sea que queda 4 seno cuadrado de t, raíz cuadrada, más 9 coseno cuadrado de t. Bueno, esto no es como la circunferencia, que a uno saca, tiene el mismo radio, saca para afuera, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, no se puede. Tenemos acá como una especie de radios distintos, depende del eje. Sin embargo, yo lo que puedo estar seguro es que esto no puede ser 0. O sea, esto es distinto de 0 para todo t. ¿Y por qué estoy seguro de eso? ¿Alguno me puede decir? Si esto fuese 0, que esto es mayor o igual que 0, ¿Deberían ser iguales de opuestos? debería ser igual. No. No escuché. No. O sea, si yo tengo esto y esto me da 0, pero a su vez esto es mayor o igual que 0, esto es mayor o igual que 0. Primero, si esta raíz es 0, lo de adentro es 0. Si lo de adentro es 0, ¿qué pasa? Esto es mayor o igual que 0, le sumo algo mayor o igual que 0 y me da 0. ¿A qué obliga eso? ¿No? O sea, yo tengo 4 seno cuadrado de t, que es mayor o igual que 0. Y le sumo 9 coseno cuadrado de t, que también es mayor o igual que 0. Y estoy suponiendo que me da 0. Todo esto es para justificar por qué yo digo que es distinto de 0. Si me da 0 esto es mayor o igual que 0, y esto es mayor o igual que 0, ¿qué puedo concluir sobre estos? Que son 0. No le queda otro que ser 0, porque si algo es mayor o igual que 0, o es mayor que 0, o es igual a 0. Si cualquiera de las dos es mayor estricto que 0, ya no puede dar 0. Porque si este es mayor estricto que 0, le sumo algo mayor o igual que 0, me da mayor estricto que 0, entonces no da 0. Entonces, como dice la compañera, esto obliga a que los dos sean 0 a la vez. Y 9 coseno cuadrado de t es 0. ¿Está bien? Ahora, yo sé que si un producto de dos números es 0, uno es 0 o el otro es 0. Este es distinto de 0. Y el 9 también es distinto de 0. O sea que los únicos que pueden ser 0 son el seno y el coseno al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y ahora entonces, ¿qué puedo decir? Puede ser que sea imposible porque la suma de los dos al cuadrado es igual a 1. Exactamente. Esa sería una manera elegante y rápida de decir que esto no puede ser cierto. O sea, esto sería un absurdo. Absurdo, ya que deberían sumar 1. Siempre. Seno cuadrado de tita, cualquier sea el tita, coseno cuadrado de tita con el mismo tita, la suma debería dar 1 y acá está dando 0. No puede ser. No pueden anularse los dos a la vez. Entonces, absurdo. Esto no puede pasar. Y entonces por eso yo afirmé que era distinto de 0. ¿Alguno se perdió? ¿O quiere...?
¿Preguntar algo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos con esto? Que, bueno, como alfa es, con esta fórmula alfa es infinito. Entonces alfa es regular. Porque es infinito, esto es infinito, y su derivada no se anula nunca. El vector derivada no se anula nunca, o lo que es lo mismo, su longitud nunca es cero. Y entonces la capa esta de t, la curvatura, es una cuenta sencilla. Acuérdense que esta es una curvatura con signo. El determinante puede ser positivo o negativo. Y no es lo mismo poner alfa prima, alfa segunda, que alfa segunda, alfa prima, porque eso cambia el signo del determinante. La curvatura que nosotros estamos tomando es con signo, y entonces hay que tener cuidado en el orden de estas cosas. Entonces sería, pongo de nuevo, determinante de alfa prima de t, coma, alfa segunda de t, sobre norma de alfa prima de t al cubo. Yo acá no voy a comentar de dónde sale esta fórmula. Igual a, y bueno, vamos a ir poniéndolo, llenando los cajoncitos estos. A ver, determinante de alfa prima, acá está. Entonces queda. Esto se puede poner como fila o como columna, porque el determinante de una matriz que viene dada así, o su traspuesta, que es dar vuelta, transformar en filas lo que son columnas y en columnas lo que son filas, es lo mismo. Entonces yo lo puedo poner como fila o como columna de alfa prima. Eso lo decido yo, el determinante, eso no lo detecta. Sí detecta si yo tengo dos filas y las intercambio, o si tengo dos columnas y las intercambio. Ahí cambia el signo. Pero si yo hago así y hago la traspuesta, eso no cambia el determinante. Entonces acá queda, copio este, menos 2 seno de t, 3 coseno de t. Y esta otra, menos 2 coseno de t, menos 3 seno de t. Sobre, bueno, esta era la norma, entonces nos va a quedar raíz cuadrada de todo esto al cubo. 4 seno cuadrado de t más 9 coseno cuadrado de t al cubo. Igual. Entonces calculemos, ¿está bien? Acá hay un cubo. Todo esto al cubo. Entonces calculemos, por ejemplo, el determinante de arriba para empezar. Nos queda. Bueno, queda signo positivo, 6 veces seno cuadrado de t, arriba. 6 veces seno cuadrado de t, este por este. Este por este queda menos, pero es cruzado, entonces queda más 6 veces coseno cuadrado de t. Sobre todo lo de abajo, que hay alguna cosita podemos hacer, pero vamos a dejarlo escrito por ahora así, 4 seno cuadrado de t. Podríamos escribirlo así, 4, para hacer una simplificación, aunque podríamos trabajarlo solo con esto, sí. Pero fíjense, podríamos escribir 4 seno de t y el 9 este, escribirlo como 4 coseno cuadrado de t más 5 coseno cuadrado de t. Y después falta elevado al cubo. Entonces seguimos un poquito más con la cuenta. Y nos queda. ¿Esto cuánto vale? 4. Ujú. ¿Están de acuerdo? O sea, acá había un 9 coseno cuadrado de t. Y yo lo separé en 4 más 5 coseno cuadrado. Y esto entonces me da 4. Porque saco factor como 4, seno cuadrado más coseno cuadrado 1. Bien. Me va a resultar más sencillo
simplificar o razonar con la pregunta que sigue. Bien. Arriba, ¿qué da? 6. 6, ¿no? Porque acá lo escribo, pero esto da 6 seno cuadrado de t. Acá sí quedó 2 por 3, 2 por 3. Sí quedó lo mismo. Más coseno cuadrado de t sobre raíz de 4 más 5 coseno cuadrado de t al cubo. Entonces esto es 6 sobre, y bueno, acá no hay más para hacer, 5 coseno cuadrado de t al cubo. Terminó. En principio, esto calcula. Si miro donde empecé, acá empezamos capa, que en realidad es capa de t, podemos poner acá o capa sub alfa de t, que es como decir la curvatura en el punto alfa de t, es esto. Obviamente depende de t, hay curvas cuya curvatura es constante, ¿no? Por ejemplo, una circunferencia tiene curvatura constante, una recta va a tener curvatura cero. Eso es lo más intuitivo que uno tiene, y hay otras curvas también raras, pero de curvatura constante esencialmente son esas. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Como ven, es bastante mecánico. El cálculo de la curvatura es saber la fórmula, aplicar, tener una buena parametrización y hacer cuentas. ¿Alguna duda? No, profe, siga. Bien. Entonces, la otra pregunta dice, hallar máximos y mínimos de la curvatura, ¿no? Entonces, acá les quería preguntar a ustedes qué esperaríamos. O sea, ¿qué podemos esperar? O sea, tenemos un elipse, que no es así, en realidad es, vamos a hacerlo bien, nuestro elipse tiene radio 2 en X, ¿sí? Acá tiene radio 2, y acá tiene radio 3. ¿Sí? Entonces, si uno piensa en que el radio, o sea, acuérdense que si yo meto acá una circunferencia, acá meto otra circunferencia, ¿en qué lugar va a tener, la circunferencia va a ser más grande, la que ajusta exactamente con la curvatura acá? Acá también voy a tener otra circunferencia. ¿Dónde va a ser más grande y dónde va a ser más chica? Acuérdense que la circunferencia se ajusta a la curva esta en ese lugar. Donde Sí, está radio. Uy, justo se cortó. ¿Había alguien hablando? Curva más grande está curva. Yo por lo menos estoy recibiendo muy mal el audio, Carla. Para mí me da la sensación que va a tener, o sea, la circunferencia más grande cuando esté sobre el fondo más chiquita cuando esté en el 3. ¿Puede ser? Exactamente, porque o sea, al ser más ajustadito acá y más estirado acá, de lo que uno sabe del elipse, porque esto es una elipse, ¿no? Si yo les invento otra curva, yo podría armar una curva así, que haga una cosa así y que casi no sea curvada así, pero no va a ser así. O sea, uno sabe que el elipse más o menos tiene esta forma y que acá va a estar más curvado que acá. Y eso hace que acá la circunferencia, como tenga más curva, la circunferencia es más chiquita y 1 sobre el radio de esa circunferencia es la curvatura. Y entonces el radio va a ser chiquito y la curvatura grande. Claro. Más grande que esta y más grande que esta. Acá va a ser enorme. Yo la hice así, pero en realidad va a ser enorme acá la circunferencia. Entonces acá hay poca curvatura, porque esto es, no digo recto, pero mucho más recto que acá. Efectivamente, a nosotros nos piden calcular los máximos y mínimos de esto, y la idea es que en este puntito y en este puntito van a estar los máximos, y acá van a estar los mínimos.
¿Están de acuerdo? Por intuición sobre la circunferencia o inclusive por intuición de que la curvatura mide cuánto se curva una curva. Y que acá se curva más que acá, por ejemplo. Entonces, cuando se refiere a máximos y mínimos, ¿se refiere al valor de R? También, lo que pasa es que, fíjate que la curvatura es 1 sobre R. No, habla máximo y mínimo de la curvatura. Pero están relacionados porque el máximo R es el mínimo de la curvatura. Y a este R se le llama radio de curvatura. Y el mínimo R te da el máximo de la curvatura, el máximo R te da el mínimo de la curvatura. Por esto que es uno sobre el otro. No sé si se entendió. Sí, profe. Bien. Entonces, todo eso es lo que uno esperaría, porque estas cosas aparecen en los finales o en los parciales que dicen interprete las cuentas, pero esto es lo que uno debería esperar, ¿no? Antes de hacer las cuentas, uno debería decir, ah, bueno, qué sé yo, debería esperar esto. Entonces volvemos a nuestras cuentas. Entonces, ¿cuándo esta función va a ser máxima o mínima? Entonces ahí uno dice, bueno, estamos en problema porque yo voy a tener que, si a esto lo pienso como una f de x, ¿no? O sea, si a esto uno lo piensa como f de x, a veces no hay más remedio que hacerlo así, pero en general uno zafa de esto porque son cosas más sencillas. Si yo pienso esto así, y me dicen maximizar y minimizar esto, esencialmente me están diciendo esto. Entonces yo tendría que poner en un eje así, esto iba de 0 a 2pi, y ver cómo es mi función, bueno, puede ser negativa, y encontrarle los máximos y los mínimos, ¿no? Para eso uno derivaría, igualaría a 0, bien, eso se puede hacer, se puede hacer. Y si ustedes se quedan más cómodos, háganlo, no hace falta en general. ¿Por qué no hace falta? Y porque esto es muy sencillo, es un número sobre una función. Entonces, ¿cuál va a ser el máximo de esto? Cuando lo de abajo sea ¿qué? Cuando sea Chico. muy chiquito. Exactamente. Lo más chiquito posible de esto es lo más grande posible del cociente. Y además de todo positivo, ¿no? Yo ya lo dije, pero lo vuelvo a pensar. En realidad, esta curvatura no le pasa esto. O sea, la función va a dar una cosa así. No sé cómo, pero no va a dar. ¿Por qué? Porque acá esto era positivo, al cubo sigue siendo positivo, 6, todo positivo. O sea que para todo t, esta cuenta es positiva. Entonces la f, si yo lo grafico como funciona así, me va a dar siempre arriba del origen. Es más, no me va a dar 0 nunca. O sea, va a dar así como la dibujé acá. Estrictamente positiva. ¿Por qué? Aunque el coseno se anule, si el coseno es negativo no importa porque al cuadrado da mayor o igual que 0. Y entonces lo que puede dar esto es 0. Si da 0 me queda 5 por 0, pero acá me queda 4. Bien. Entonces, a ver, déjenme ver bien. En realidad hay dos preguntas posibles. Acá lo que dice es calcular, hallar máximos y mínimos de la curvatura. Bien. Entonces, el máximo, vamos a empezar por el máximo como dijimos, de k de t se obtiene, no me acuerdo, Catalina creo que lo dijo, si raíz, o sea, si el denominador, raíz de 4 más 5 coseno cuadrado de t, en realidad es con el cubo, ¿no? O sea, el máximo de todo esto, que es la curvatura, se obtiene si este denominador es lo más chico posible. Esto se achica, el cociente se agranda. Bueno, acá tenemos dos funciones crecientes. Elevar al cubo,
por lo menos para los positivos, ¿no? Elevar al cubo y sacar raíz cuadrada, ¿no? Fíjense, sacar raíz cuadrada es así. Elevar al cubo, por lo menos para los positivos, es así. Esto es x al cubo, esto es raíz de x. Las dos crecen, cuando x crece, las dos crecen. Entonces, en realidad lo que importa es cuando este es más chico. ¿Están de acuerdo? O sea, cuando 4 más 5 coseno cuadrado de t es lo más chico posible. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Entonces, eso es equivalente. De estos ejercicios, por favor, presten atención cómo lo estoy razonando, porque cada cosa es distinta, pero de estos entran en el parcial, son preguntas que se hacen en el final, y a veces, en vez de derivar, igualar a 0, etcétera, conviene razonarlo así. Después vemos si quieren cómo quedaba cuando uno deriva esto respecto de t igual a 0 y ve cuáles son los puntos críticos. Pasa que en los puntos críticos aparecen juntos los máximos y los mínimos, y después hay que clasificarlo. Entonces, eso es equivalente a obtener cuando, obtener o calcular, cuando esto, o sea, solo 4 más 5 coseno cuadrado de t es lo más chico posible. Nadie me dijo nada, pero nadie me preguntó lo de por qué dije eso de creciente, no sé qué. ¿Está claro para todos? Sí. ¿Está claro para todos? ¿Por qué yo pude sacar el cubo, la raíz y decir que el hecho de que estos sean crecientes, entonces lo que importa es cuando este es más chico? Yo iba a preguntar Profe, eso, profe. Solamente importa lo que está dentro de la raíz. Sí, sí. pero ¿por qué, profe? Yo no logro identificar, o sí, no sé. Claro. Vamos a hacerlo solo para una función creciente, ¿no? O sea, esta era la composición de dos funciones crecientes, pero hagámoslo para una. Entonces, suponete que vos tenés una función Me queda creciente un en los minuto, profe. positivos. Ponele, una Y cosa va a así. correr. Una función creciente para los positivos cualquiera, que está definida en un intervalo AB, ¿no? Entonces te dicen, bueno, encontrarle el mínimo. Y la función vos sabés que es estrictamente creciente. Llamémosla F. ¿Cuál es el mínimo si te dicen que es estrictamente creciente y está definido entre A y B? F de A. F de A, muy bien, exactamente. Con lo cual, todo se reduce a encontrar A. ¿Cuál es el máximo? Si la función es estrictamente creciente, F de B. Y entonces lo que hay que encontrar es B.